de Down. Hablamos con Pedro Crespi, que es director ejecutivo de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, de ASDRA, muy conocido, ASDRA, y que ya han institucionalmente publicado una nota, que han repudiado esto, pero queremos entender, Pedro, todavía lo usan de insulto la palabra mogólico. ¿Cómo estás? Primero, buenas tardes, y lo primero que sentís cuando ves esto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y lo primero que sentimos es dolor, como ustedes bien decían, porque ustedes piensen que ASDRA, como tantas organizaciones que forman parte de la Red Argentina T21, somos organizaciones de familias que trabajamos por la plena inclusión de las personas con síndrome de Down. Y cuando digo que trabajamos por la inclusión, trabajamos justamente por modificar prácticas culturales, conductas, actitudes que muchas veces imposibilitan la participación plena en la comunidad. Porque detrás del término mogólico, que está muy asociado con la persona con síndrome de Down, está esta cuestión acerca de qué es normal y qué no, y quién es capaz y qué no. Entonces, cuando estas expresiones se refuerzan desde líderes de opinión, desde personas que tienen una importante influencia en la comunidad, esto nos duele mucho porque justamente nos perjudica en la tarea que hacemos día tras día para romper esos prejuicios que tanto daño hacen. Les quiero poner algo en contexto brevemente. Nosotros hicimos una campaña que se denominó Síndrome de Números el año pasado, y tenemos datos que son muy preocupantes. En la Argentina, cerca del 58% de los niños con síndrome de Down no tienen cobertura médica, no tienen una obra social. El 66% de los niños no tienen certificado único de discapacidad. El 17% de los niños de 13 años, hasta los 13 años, no inició su escolarización. Cuando están en la etapa del secundario, la mitad no ingresa y cerca del 90% no tiene empleo. Qué bueno, más allá de esto, puntualmente que es Milei, si hubiese sido otro, también lo mostraríamos cuando usa el término mogólico para insultar. Pero más allá de analizar este insulto, yo le solicitaría a Milei que pida disculpas. Sería lindo, ¿no? Que le hable a ustedes, a los padres, a los... Unas sencillas disculpas, la verdad me equivoqué. Cuando lo hizo Osvaldo Granados, ¿te acordás que era funcionario de Scioli? ¿Te acordás de Granado? Alejandro. Osvaldo, perdón. Sí, Alejandro Granado de Seiza. Alejandro de Seiza, no tiene que ver Osvaldo. Hizo exactamente lo mismo, sí, violentamente, y no pasó nada tampoco. Tendrían que pedir disculpas todos los que hacen eso, ¿es cierto? Y en este caso Milei tendría que hacer lo mismo. Digo, un pedido o sea, que para pedir disculpas vos tenés que asumir y entender que lo que dijiste... No por obligación, claro, sentirlo, ¿no? Primero tenés que tener empatía con las personas que padecen ese tipo de enfermedades o que tienen esa discapacidad. Y por otro lado, entender desde el concepto que lo que estás diciendo... no se dice, que lo que estás diciendo lo estás usando como para insultar a un otro y es lejos de ser un insulto. Digo, tiene que ver con una deconstrucción muy grande, que por suerte hay mucha gente que ya lo entendió, pero hay mucha otra que todavía no lo entiende. Y no sé cómo se hace para erradicar este concepto de la sociedad. Porque yo, de verdad, lo escucho mucho. Este comentario se escucha. No es que lo escucho ahora a Milei, me parece un horror, pero lo escucho en un montón de personas. Entonces digo, ¿qué es lo que nos falta como sociedad para deconstruirnos y entender que eso ya no es un insulto? Sí, en primer lugar hay un pequeño comentario. El síndrome de Down es una discapacidad, no es una enfermedad. Una discapacidad, perdón, por eso dije enfermedad y luego me corregí. Sí, perdón. Está muy bien. Y en segundo lugar, lo que hace falta, es sensibilidad y sobre todo respeto. Yo creo que hace falta mucha educación, que de estas cuestiones se hable más. Nosotros tenemos en la Argentina la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene carácter supranacional, pero no obstante falta mucha educación para que justamente esto que está incorporado, encarnado en un cuerpo normativo que es legal, realmente se traduzca en prácticas que le permita a los niños, por ejemplo, acceder a la escuela, a la persona con síndrome de Down acceder a un trabajo, a tener acceso a la salud. Entonces, fundamentalmente, educación y sobre todo en personas que en este caso se están postulando para ser presidente de la Nación, donde la agenda de la discapacidad realmente requiere convicción, liderazgo,
para atender una situación que implica al 12% de la población en el país. Pedro, recién dabas números. Una pregunta antes para aprender a hablar y a deconstruirnos. ¿Se dice discapacidad o capacidad diferente? ¿O en qué caso es discapacidad o capacidad diferente? Y no quería irme de los números cuando decías que el 58% de los niños no accede a una obra social. ¿Esto es así? Exactamente. Esto es así según un relevamiento que hicimos nosotros. Lo hicimos a través de la campaña Síndrome de Números. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y no, ahí no se llega bien con el Estado. También a veces ocurre que hay cuestiones que tienen que ver con la falta de formalización del empleo, entonces muchas familias no pueden acceder. Pero respecto a cómo es la determinación, cómo es la denominación, y te agradezco realmente esta pregunta, se dice persona con discapacidad. Es la manera en que las propias personas con discapacidad la ONU, cuando se impulsó la convención, pidieron que se las tratara. ¿Sabes que lo decía antes de que los compañeros compartan su reflexión? Que acá hay dos ejes a discutir. Uno es esto, de construirnos, de aprender, de entender, de empatizar, que era un poco lo que proponía Mariana, que nosotros tratamos y lo hacemos. Hay gente que quizás todavía no y le cuesta más. Pero otro también es visibilizar, y por eso me parece valioso que tengas estos minutos, que lo tengan, que en los medios se trate el tema, porque hay todavía una gran deuda con este tema, ¿no? Vos diste 3, 4 números que son claves y que vos cuando te vas de acá, terminaste la nota y ese número sigue estando afuera. Exacto. De la falta de escolaridad, de la falta de obras sociales o de atención médica como corresponde. Y toda esa gente afuera está desamparada y hoy quizás es una buena oportunidad para que eso también se interprete y se entienda. Son dos cuestiones que van de la mano. Yo te agradezco mucho, Diego, este comentario para salir de esta barbaridad, de esta... Por eso corremos lo político, digo, sirve como reflexión esto. Sí. Mira, nosotros tenemos un programa muy lindo que se llama Alumnos Ciudadanos, que es un programa que está conformado por un equipo donde 3 personas con síndrome de Down, con 2 facilitadoras, visitan las escuelas justamente para concientizar y reflexionar sobre cómo deben utilizarse las palabras, el valor de la inclusión. Y es muy importante hacerlo en las escuelas, porque en las escuelas, las aulas, de alguna manera son un microcosmo social, es decir, son un reflejo de lo que es la sociedad. Y poder trabajar desde ahí con los niños, con los adolescentes, que en pocos años serán papás y tal vez recibirán un hijo con síndrome de Down y podrán entonces encontrarse con una realidad de una manera distinta, pensar que alguno de ellos puede ser médico y va a tener herramientas para transmitir un diagnóstico difícil y no desatenderse del tema. Y no muchas veces el Estado acompaña, ¿no? Porque el certificado de discapacidad, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Todos los años sigue siendo? El certificado de discapacidad era periódico. Ahora, el año pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de este año, a través de una normativa, impulsó una resolución para que en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down... Tienen que ir todos los años. Sí, que en realidad eso tendría que ser permanente y definitivo, exacto, ¿no? Claro, o sea, todos los años tienen que demostrar que... es buena herramienta para modificar, es verdad. Sí, y es un buen momento sencillo, tampoco es tan complicado cambiar eso, ¿no? Que se activen los mecanismos porque es sencillo. Y nosotros necesitamos que esto realmente se instrumente. Qué bueno, una mamá con 2 hijos, 3 hijos para criar, está sola, tiene un hijo con síndrome de Down. Hacer trámites es agotador, engorroso y aparte es absurdo. Tiene que ir todos los años a demostrar que su hijo o hija tiene síndrome de Down. Es una pavada eso. Pero el Estado te lo hace difícil. Exacto. Bueno, Pedro, ¿notás que en estos días con esto hubo otro tipo de canal, de diálogo, de involucramiento de otros actores? ¿Notás que eso al menos despierta el interés y el acompañamiento de otros actores? Y para nosotros lo importante es transformar la violencia en algo propositivo. Entonces, la posibilidad de que se esté hablando de esto nos tiene que enseñar como sociedad la importancia primero de respetar y en segundo lugar para instalar en el debate público la importancia de que la discapacidad esté en agenda. Nosotros tenemos una campaña que se llama Síndrome Electoral, que la pueden buscar en www.asdra.org.ar. Es una iniciativa que llevamos adelante con organizaciones de todo el país, donde están los puntos que entendemos son cruciales para la discapacidad. Entre ellos, por ejemplo, tener estadísticas oficiales
y también que se impulse una ley nacional de discapacidad que está ayornada al modelo social de la Convención. Pedro, gracias por venir a compartir con nosotros esta reflexión y espero que esta charla mínima, pero con todo respeto y con la idea de visibilizarlo, independientemente que usamos un disparador inicial, fíjate, lo llevamos y lo generalizamos, que sirva de reflexión y para que empaticemos. Y que aparte prueben con abrazar a un chico, una chica con síndrome de Down y se van a dar cuenta que son lo más hermoso y la experiencia más linda que te puede pasar en la vida. Así que a disfrutarlos y abrazarlos, a quererlos mucho, porque son seres divinos, encantadores y amorosos, de verdad. Yo una vez, mira, cortito, fui a una Copa América en Venezuela con todos chicos con síndrome de Down y la pasamos 10 días y Argentina muy bien en ese torneo, pero además son fenomenales, son unos genios todos y seguramente algunos de estar viendo en la zona de Pilar y también de Becar, que fueron muchos a jugar al fútbol de eso. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos que